El ingenio humano es bastante intrépido, ocurrente e inteligente, pues miles de años han pasado para que la capacidad de adaptarse y sobrevivir, tanto a situaciones adversas, climas, guerras y cambios económicos, surjan de una manera natural en el coeficiente colectivo. Todos actuamos por instinto de conservación, junto con algunos tipos de animales, que cada temporada hacen su guardadito, como las ardillas, los osos, las hormigas, etc. Pues desde hace mucho tiempo las reservas tanto de alimento como moneda de cambio y trueque han sido resguardadas. Es precisamente aquí donde la capacidad e inteligencia del hombre surgen diferentes métodos de resguardo de pertenencias y bienes para tener más seguro su dinero. ¿Alguna vez se te ocurrió guardar tu dinero, joyas o bienes materiales en la tierra e interior de una maceta? Pues conoce la historia de la señora Beltrán, donde su padre, que fue militar, escondía todo su oro, tanto en pepitas y oro fundido, en las macetas del corredor de su casa. Nadie sabía el secreto hasta que un día una de sus hijas rompió una maceta sin querer y salieron más de 7 kilos de oro. Aquí esta maravillosa historia. Don Sabás Beltrán era capitán del ejército mexicano de los años 50, una persona capaz con gran inteligencia, entrega y grandes convicciones hicieron de él una persona especial dentro de la milicia. Era un excelente estratega y experto en armas de combate. Se jubiló en 1972 con todos los honores de su cargo, pues su avanzada edad ya no lo dejaba moverse y murió en 1979. Tuvo 3 hijas, quienes junto con su esposa se hicieron cargo de la casa donde hasta la fecha viven en la ciudad de Sonora. Comenta que a su señor padre, siempre que lo veían llegar, después de largos meses de ausencia, se le abalanzaban a su pecho hasta tumbarlo al piso y llenarlo de besos, pues sus hijas eran su adoración. El uniforme y su puesto nunca hicieron mella en su casa, pues dentro de la misma era el padre cariñoso y juguetón, donde les dedicaba todo el tiempo del mundo a ellas y su esposa. Le gustaba mucho que en casa siempre hubiera plantas verdes con hermosas flores, que adornaran desde el corredor de entrada hasta la fuente de en medio, de una casona antigua tipo español, con techos altos y grandes corredores, donde siempre había enormes macetas adornando esos anchos pasillos. Su pasatiempo favorito era sentarse junto con sus 3 hijas y contarles sus aventuras e historias como capitán. Claro, siempre les contaba lo bueno de sus viajes, de cómo se subía a esos grandes tanques de guerra y enormes aviones. Ella comenta que recuerda una sola vez que llegaron 4 macetas de barro muy bonitas y él ayudó a mi mamá a vaciar la tierra y plantar sus hermosas flores, que colocaron hasta atrás del último patio de esa casona vieja. Yo tenía como 12 años y se me hizo raro que le dedicaran tanto tiempo a una sola maceta, pues también veía a mi papá que entraba y salía de su habitación con unos paliacates rojos abultados. Recuerdo que al día siguiente mi padre nos dijo a todas: siempre procuren cuidar y regar estas plantas de este patio, y cuando ya se marchiten, quítenle la tierra y pongan nuevas plantas. Como a mí lo que me importaba era jugar con mis hermanas, no tomé en cuenta ese hecho, y así pasarían los años. Gracias a Dios y el trabajo de mi padre, nos pudo heredar una casa a cada una de nosotras, pero al morir mi madre, ella quiso que yo me quedara con esta casa por ser la más chica, donde ellos vivieron toda su vida, cosa que siempre estaré agradecida, pues aquí viví los momentos más hermosos de mi vida junto con mis padres. Las escenas se quedaron impregnadas en mi mente cuando ellos juntos
como 2 tórtolos, plantaban esas hermosas flores en ese corredor. Cualquiera diría que ese señor no era de la milicia, sino de otro planeta, pues después de ver fotos ya de grande, todo el armamento que manejaba mi papá, sus amigos, su pelotón y sus hazañas de enfrentamientos, me quedé pasmada. Pues ¿cómo era posible que un ser humano con tan estrictos protocolos de comportamientos y responsabilidades tuviera en su corazón todavía la delicadeza y sensibilidad para lidiar ahora con 4 mujeres? Pero es cuando un día de otoño mi gran perro, un pastor inglés muy peludo y juguetón, corrió tras su pelota favorita que estaba botando hasta el final del pasillo y llegó a este último patio de la casa. Corriendo y con mucha fuerza se dirige hacia esa pelota que se incrustó en la maceta de barro que muchos años atrás habían plantado él y mi mamá, y yo hacía un par de años que le había trasplantado otra planta, pero nunca le quité la tierra vieja. Mi gran perro con su ímpetu y su cola tumbaron esa maceta que cayó al piso, rompiéndose en 2 partes. Yo lo observaba desde el otro lado de la casa y gran grito de regaño le di a mi perro, que salió corriendo de ese patio. Fue cuando, al acercarme a rejuntar esa maceta rota y con gran coraje, porque eran las favoritas de mi padre, logré observar que entre la tierra se veían pedazos de metal color amarillo. Fue tal mi impresión que comencé a escarbar con las manos y conforme iba abriendo paso más al interior, se veían más y más pedazos de metal amarillos, todos de diferentes tamaños y otros con formas grotescas y alargadas. No lo podía creer. Estaba enfrente de todo un tesoro en oro puro. Eran cientos de pedazos de oro entre pepitas y oro como fundido en formas extrañas. Toda esa tierra prácticamente la tuve que pasar por un gran colador que traje de la cocina, pues estaban regadas por todas partes pequeños pedazos también de oro. Todo lo guardé en una bolsa y lo pude pesar en una báscula personal, marcándome 7 kilos 878 gramos de oro puro. ¿Cómo era posible que haya pasado desapercibido ese gran momento cuando mi padre nos dijo a todas que cambiáramos la tierra de esas macetas cuando se secaran? Jamás lo entendimos. Y hasta ahora comprendemos ese mensaje que mi padre nos quería dar. Que cuando la tierra ya no diera frutos, la cambiemos, y ahí estarían resueltos muchos de nuestros problemas económicos. Pues teníamos un techo seguro donde vivir, pero la vida cada vez era más cara y la vida personal de cada una de nosotras había sido muy difícil, pues ninguna ha podido mantener un matrimonio con todas las de la ley, pues nos volvimos muy exigentes a la hora de estar con un hombre. Pues lo que queríamos era a imagen y semejanza de ese perfil que mi padre nos habría impuesto como mujeres. Trabajador, responsable y amoroso, y hoy en día mejor ni hablemos de eso. Lo importante es compartirles esta historia única e increíble que mi padre nos marcaría para toda la vida, pero aún no comprendemos el por qué no nos lo dijeron él y mi mamá antes. ¿Por qué él tenía oro como si lo hubieran fundido? Pues claramente se veían algunas piezas todavía, hasta con la forma de la cadena que no alcanzó a fundirse. Claramente lo hacía de una manera muy rudimentaria para que nadie se diera cuenta. De la procedencia de ese oro no lo sabemos, pero mi padre, al ser de la milicia, seguramente tuvo contacto con mucho más que esto, donde solamente él supo y se lo llevó a la tumba. Junto con mis 2 hermanas invertimos ese oro en adaptar la casa para una gran casa de huéspedes, no sin antes vaciar y revisar todas las demás macetas de ese último patio. No vaya a ser que mi padre haya dejado otra sorpresita, que no fue así. Este es el relato de la señora Rocío Beltrán.
Si te ha gustado este video, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal El Explorador Místico y Leyendas. Hasta pronto.